Ahora sí. Ahora me escuchan, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces con un tema que es muy importante, que nosotros habitualmente no damos importancia, y es el ciclo vital. Muchos de nosotros alguna vez nos hemos preguntado sobre qué es el ciclo vital, el desarrollo de la persona a lo largo de la vida. O sea, todos hemos atravesado, todo ser humano, todo ser vivo atraviesa un ciclo vital. Entonces, las personas, más aún por la capacidad de pensar y la capacidad de razonamiento que tenemos, vivimos de una forma totalmente diferente al resto de las especies. Entonces, la aplicación de un marco evolutivo permite entonces comprender e intervenir efectivamente en un conjunto de situaciones en la vida de los individuos que de otro modo se mantendrían confusas. Cada etapa de nuestra vida tiene una característica especial. La niñez, por ejemplo, no es igual a la pubertad, ni la pubertad es igual a la adolescencia. Entonces, todo tiene un hito. Y estos hitos en el ciclo vital son muy importantes porque las personas van a generar cierto tipo de conflictos si es que estos han sido alterados durante el periodo de este ciclo. Entonces, ¿para qué sirve el estudio del ciclo vital? Ayuda el ciclo vital a explicar la conducta del individuo para ir entendiendo las fases normales del desarrollo y a predecir los problemas y las complicaciones que puedan surgir. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, en las fases por las que vamos a atravesar, estamos hablando de fases normales del desarrollo, ¿no? Las personas van a ir generando cierto tipo de relaciones con el entorno y van a ir también, si es que estas relaciones no son normales, van a ir generando cierto tipo de conflictos que a la larga se pueden transformar en trastornos a lo largo de la vida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos ir generando problemas a lo largo de la vida siempre y cuando este ciclo vital se vaya alterando. O sea, podemos predecir cómo va a ser la persona ya desde el momento del nacimiento a lo largo de su vida. Si es que ha tenido un desarrollo normal, armonioso, con mucho afecto, entonces la persona podemos considerar que va a ser una persona normal. Pero si esa persona ha tenido problemas como el abandono, el maltrato, el descuido por parte de los papás, sobre todo de la mamá, entonces vamos a considerar que ese personaje, esa persona va a tener problemas en lo posterior. Cuando decimos que va a tener problemas, no estamos refiriendo a tener problemas de naturaleza afectiva, de naturaleza mental sobre todo, ¿no? Las depresiones, la ansiedad, la baja autoestima, la inseguridad, y todo esto va a generar problemas en la forma de encarar la vida del sujeto, ¿no? Para eso sirve entonces conocer el ciclo vital.
porque nos va a ayudar a predecir los problemas y las complicaciones que van a surgir. Entonces, el ciclo vital representa las etapas que atraviesan todos los seres humanos desde que nacen hasta que mueren, ¿no? Hay varias etapas, todos conocemos, porque todos hemos atravesado todos estos periodos, ¿no? Desde el mismo momento de la concepción, cuando el espermatozoide y el óvulo se unen para formar una nueva vida, ya comienza el ciclo vital. Es una etapa de desarrollo, ¿no?, embrionario, y a lo largo del tiempo va pasando y se va convirtiendo en un nuevo ser, y que cuando nace se convierte en lactante, ¿no? Entonces, y va desarrollando todas estas etapas a lo largo del tiempo. Entonces, el desarrollo tiene lugar en etapas sucesivas y además bien definidas. Ahora, si es que en estas etapas nosotros no hemos conseguido resolver un periodo vital dado, todas estas etapas posteriores van a reflejar ese fracaso en la forma de desajuste físico o cognitivo, ¿no? Es diferente la situación de una persona que ha desarrollado de forma normal, con mucho cuidado, mucho afecto, que una persona que ha sido descuidada, abandonada y maltratada. O sea, son dos sujetos que van a ser a lo largo del tiempo totalmente diferentes en cuanto a su comportamiento, ¿no? Es muy frecuente escuchar, por ejemplo, que los padres maltratadores fueron antes niños maltratados. Eso es muy común cuando nosotros hablamos de salud mental. Todo padre maltratador o madre maltratadora ha sido una niña o un bebé maltratado. ¿Por qué? Porque es lo que he aprendido, y eso es lo que va a reproducir a lo largo de su vida, y más aún cuando le toque a este sujeto asumir responsabilidades de paternidad o de maternidad, ¿no? Entonces, por eso es que si no se consigue resolver un periodo vital dado, todas las etapas posteriores van a reflejar ese fracaso en forma de desajuste físico o cognitivo, ¿no? Por ejemplo, aquellos niños, aquellos bebés que han sido maltratados, no se los puede dejar pasar con esta situación de maltrato, porque esto genera secuelas en el futuro, en la personalidad del sujeto para el futuro. Cuando un niño ha sido maltratado, ha sido abandonado, o en casos extremos ha sufrido abuso físico, abuso sexual, etc., no se lo puede dejar así, debido a que si se lo deja así, entonces este periodo vital tan importante se altera, ¿no? Y a la larga va a generar desajustes físicos y mentales graves, ¿no? Un ejemplo de esto es el abuso sexual. El abuso sexual, por ejemplo, en niños o a niñas, va a generar problemas muy, pero muy serios
en la personalidad del sujeto. Esa persona nunca más va a volver a ser la misma, ¿no? En cambio, si esa persona que ha sido ultrajada, ha sido abusada, ha sido maltratada, pero pues recibe un tratamiento psicológico, entonces la persona puede un poco modificar ese mal pronóstico que surge de estos tipos de problemas que a veces son impredecibles. No sabemos en qué momento uno puede tener alguna situación de esta naturaleza. También el ciclo vital permite integrar el desarrollo del individuo con el de la familia, y al estudiar cómo engranan y se interconectan los ciclos vitales de los individuos que conforman el sistema familiar. Ahora, en el ciclo vital, en una familia, nosotros tenemos personas de diferentes edades, ¿no? Hay, por ejemplo, los papás, que son personas adultas, a veces hay los abuelitos con los que convivimos, también a veces los hermanos mayores, que pueden ser ya jóvenes, otros que son adolescentes y otros que son niños. Entonces, aquí hay una integración de varias edades, de varias etapas del desarrollo, ¿no? Y nosotros engranamos, o sea, trabajamos como en un engranaje, aunque en ciertas ocasiones pueden haber rivalidades entre hermanos, un adolescente con un hermano mayor que ya es joven, ¿no? O dos adolescentes que no se pueden ni ver en la casa, pero entonces que no engranan en esta dinámica familiar. Entonces, este tipo de alteraciones se producen cuando hay estas alteraciones en el ciclo vital de los individuos, ¿no? Y que van a conformar el sistema familiar. Cuando es una familia normal, entonces todo engrana. Es como un motor y un engranaje que va funcionando, y al final, cuando toca ser personas mayores, la relación es muy armoniosa. Las personas adultas que han vivido en un ambiente agradable, en un ambiente con mucho afecto, donde los sujetos se han llevado bien, los hermanos. Entonces, cuando son adultos, se buscan, se ayudan, ¿no? Se solidarizan cuando tiene alguien algún problema. Pero cuando no engranan en esta dinámica familiar, entonces no se quieren ni ver y se convierten en personas totalmente hostiles, totalmente agresivas, frías, que no responden, digamos, al llamado, a la ayuda cuando hay necesidad. Cuando estas alteraciones en el ciclo vital, generalmente por el maltrato, a veces los adolescentes los maltratan a los niños, o los jóvenes los maltratan a los adolescentes, o los padres los maltratan tanto a los niños como a los adolescentes. Entonces, esto va a generar un quiebre, una alteración en todo este proceso de desarrollo. Entonces, fíjense cuán importante es mantener un ciclo vital armonioso, ¿no? Estable, con mucho afecto y con mucha atención. Cuando ¿por qué nos sirve esto a nosotros como médicos generales? Porque nosotros tenemos que trabajar mucho con la prevención.
inclusive aquellos que van a ser médicos familiares, aquellos que van a ser ginecólogos, pediatras o lo que sea, tenemos que también trabajar desde el punto de vista preventivo, porque si no enseñamos esto a la gente va a seguir repitiendo y vamos a llegar a conformar sociedades totalmente desadaptadas, ¿no? Como existen en otros países, inclusive en el nuestro. Hay situaciones en las que hijos matan a sus padres, hay violaciones, hay feminicidios, hay consumo de bebidas alcohólicas. Entonces hay una serie de alteraciones que son prácticamente producto de esta falta de prevención que nosotros como médicos estamos en la obligación de hacer, ¿no? Todo médico general tiene que saber la importancia de un desarrollo armónico durante el ciclo vital. ¿Para qué? Para llegar a una adultez y a una vejez totalmente diferente a la que a veces nosotros nos enfrentamos, ¿no? Vemos ancianos que sufren, ancianos abandonados, padres totalmente depresivos, consumidores de alcohol, de bebidas alcohólicas. Entonces, todo esto nos sirve para tratar de mejorar, ¿no?, el futuro mental, digamos, de las personas, ¿sí? Ahora, el ciclo vital está constituido entonces por varias etapas. Hemos dicho que en la fase embrionaria, que va de la concepción, ¿no?, hasta las 8 semanas, podemos considerar un embrión desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se han unido y han aportado ambos cromosomas. Entonces, hasta las 8 semanas, más o menos hasta los 2 meses de edad, 2 meses de vida intrauterina, podemos considerar la fase embrionaria, ¿no? Consideramos el feto desde las 8 semanas al momento del nacimiento, ¿no? Consideramos la lactancia del nacimiento hasta los 15 meses, o sea, 1 año y 3 meses, ¿no? La primera infancia desde los 15 meses, 1 año y 3 meses, hasta los 2 años y medio. El periodo preescolar, desde los 2 años y medio hasta los 6 años, el preescolar. Y los años intermedios, desde los 6 hasta los 12 años. Esta es la etapa en la que ya estamos en la fase de la pubertad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los riesgos, las alteraciones que puede sufrir un embrión y el feto? Aunque ustedes no crean, cuando el embrión y el feto, el bebé, se encuentra en el vientre materno, el estrés de la madre puede influir en las características conductuales de los recién nacidos a través de la producción de las hormonas suprarrenales. Entonces, si la madre se estresa, el embrión y el feto también se estresan. ¿Por qué? Porque hay una estimulación suprarrenal. Ahí estamos viendo que una mamá embarazada necesita tranquilidad, necesita paz,
¿no? Necesita llevar este periodo de embarazo de forma muy armoniosa, ¿no? Con mucho aporte afectivo. ¿Por qué? Porque si la madre está cargada de estas hormonas suprarrenales que son propias del estrés, como la adrenalina, entonces el bebé también va a generar estrés, o sea, el bebé también va a sufrir al igual que la madre, ¿no? Y esto a la larga también va a repercutir, porque hay una relación entre las alteraciones de los genes que se van a predisponer para cierto tipo de problemas mentales cuando nazca el sujeto, cuando se desarrolle y llegue a ser niño, adolescente o adulto. O sea, las consecuencias no vamos a ver ese dato, vamos a ver después, ¿no? En el periodo prenatal, ahí es el marco de tiempo durante el que tiene lugar el desarrollo del embrión y el feto. Al final de la 8ª semana, la forma ya puede reconocerse como humana y el embrión ya se ha convertido en un feto, ¿no? O sea, ya tiene aspecto humano. Ahora, el daño en la etapa fetal. Aquí hay un impacto global que va a venir después del parto, porque los órganos que crecen rápidamente son muy vulnerables, ¿no? ¿Cuáles son los órganos que son vulnerables durante el desarrollo? El cerebro. Entonces, el cerebro es uno de los órganos que sufre más la situación estresante, porque a la larga va a generar el cerebro cierto tipo de comportamientos y conductas que pueden o no ser agradables para el sujeto. Entonces, el embrión y el feto, los niños son más vulnerables a los daños que se producen durante el desarrollo que las niñas. ¿Por qué? Porque los varoncitos son más vulnerables a los daños. ¿Por qué? Porque se ha visto nomás que los cromosomas XX compensan en la mujer y por eso las mujeres son mucho más resistentes y son menos vulnerables que los varones. En cambio, los varones, por esa constitución cromosómica XY, ¿no? van a ser mucho más vulnerables. Los varones, por esas características, tienen más tendencia, por ejemplo, a sufrir depresiones graves, consumo de sustancias, agresividad, violencia, ¿no? Que las mujeres. Es a veces muy ocasional que recibamos información de que las mujeres hayan matado a unos o hayan agredido a otros. Esto se ve más frecuentemente en los varones, ¿no? Los niños entonces son más vulnerables a los daños que se producen durante el desarrollo que las niñas. Ahora, los genetistas reconocen que las niñas, las hembras en la especie animal en general, son propensas a mostrar un mayor vigor biológico que los niños o los machos. Las mujercitas resisten más a los efectos ambientales, ¿no? Es decir, son personas que en relación a los varones pueden tolerar mejor la adversidad, ¿no? Físicamente, los niños a veces se mueren más que las niñas, porque las niñas tienen más resistencia que los varones, ¿no?
Entonces los hombres tendrán mucha fuerza muscular, pero las niñas, las mujeres tienen mucha más resistencia física, ¿no? Entonces, ¿por qué? Hemos dicho ya, por la presencia del segundo cromosoma X. En la vida fetal, ahí hemos dicho una gran actividad biológica, ¿no? Todo se está desarrollando, todo está creciendo, ¿no? Entonces, aquí hay implicados en varias conductas necesarias para la adaptación fuera del vientre materno. El cuerpito del feto se va preparando para hacerse un poquito más independiente cuando sea expulsado del vientre materno, ¿no? Durante la vida fetal es muy común observar la succión del pulgar o de los dedos en los fetos, ¿no? Hay ahora con las pruebas de ecografía, nosotros podemos observar niños o bebecitos o fetos que están chupándose el dedito pulgar o los dedos, ¿no? O tienen flexionado el cuerpito y después se extienden, y es decir, adoptan también posturas, ¿no? Y la misma cabecita está en una posición, digamos, diferente, ¿no? Entonces, en la vida fetal hay una gran actividad biológica, los movimientos y todo eso. También la conducta, las embarazadas son muy sensibles a los movimientos prenatales, ¿no? Las mamás ya sienten los golpes del vientre materno, ¿no? Por los reflejos que produce el feto, ¿no? Y a veces también las mamás los describen a los hijos cuando son mamás que han tenido más de un hijo. Entonces hacen comparaciones y dicen, pues el mayorcito era muy tranquilo, pero el segundo o la segunda es muy inquieta, muy hiperactiva, ¿no? Se mueve mucho más, golpea mucho más que el anterior. Entonces hacen descripciones, ¿no? Y esas ya son rasgos de la conducta que va a asumir el pequeño ser. Cuando un bebé es más tranquilo y no se hace notar mucho durante el embarazo, pues a la larga pues podrá ser un niño más tranquilo, un adolescente tranquilo y un adulto más tranquilo. Pero si es muy inquieto y patea y golpea y la madre se queja de que ha sido mucho más difícil, digamos, el embarazo que el anterior, entonces ese personaje a la larga será un sujeto inquieto, hiperactivo, a veces de repente también explosivo, ¿no? Entonces será totalmente diferente. Entonces ahí ya se va observando ciertas particularidades de las características de conducta que va a tener el nuevo ser, ¿no? Se detectan movimientos fetales entre las 16 y la semana 20. 16 semanas implican 4, 8, casi a los 4 meses, ¿no? Entonces ya se pueden detectar los movimientos fetales. Las mamás, sobre todo, ya sienten, ¿no?, los golpes, los movimientos de sus bebés, ¿no? Y a los 5 meses, pues también, ¿no?, entre los 16 y las 20 semanas de gestación, entonces ya pueden describir las mamás cierto tipo de movimientos
en sus hijos, ¿no? El feto puede oír hacia la semana 18, 6 semanas, digamos, ya puede, a las 18 semanas ya puede oír el bebé los ruidos, ¿no? Hay algunas mamás embarazadas que van a las fiestas y donde el ruido de los aparatos es estruendoso y que si ellas no pueden tolerar, peor el bebé, pero continúan ahí, ¿no? O los bocinazos. Entonces, el feto ya puede oír hacia las 18 semanas, ¿no? Responde a los ruidos fuertes con contracciones y movimientos musculares y aumento de la frecuencia cardíaca. Si aumenta la frecuencia cardíaca y los movimientos musculares también van a ser generados por estos ruidos fuertes, implica que el bebé está entrando en una situación estresante, está estresado, ¿sí? Y si está estresado es porque está con hormonas del estrés, es decir, la norepinefrina, la adrenalina, ¿no? Entonces todas estas hormonas que va generando, que va produciendo la madre, también van afectando al bebé, ¿no? Al feto. Ahora, la conducta retiniana comienza a funcionar a las 20 semanas, ¿no? Estamos hablando de los ojos. Entonces ya van percibiendo cierto tipo de destellos luminosos a las 20 semanas, es decir, a los 5 meses. Los párpados se van a abrir a los 7 meses y van a desarrollar también el olfato y el gusto. Los reflejos encontrados intrauterinos y tras el nacimiento. ¿Cuáles van a ser estos reflejos? El reflejo de prehensión, que aparece a las 17 semanas, el reflejo de Moro, que es muy importante conocer, es el sobresalto a las 25 semanas, y el reflejo de succión a las 28 semanas. O sea, estos reflejos se van a ir repitiendo a lo largo del desarrollo. Ahora, ¿ustedes consideran que un bebé puede tener memoria? El cerebro del bebé está en constante aprendizaje, ¿no? Los movimientos repetitivos son producto de la memoria que ha tenido, o es producto del desarrollo del cerebro del feto, ¿no? Que ha ido acumulando información y eso va generando o va provocando lo que es la memoria. Un movimiento repetitivo es simplemente memoria. El hecho de llevarse el dedito a la boca varias veces durante el día en el bebé significa que ha grabado esa sensación agradable de chuparse el dedo, ¿no? O los movimientos de flexión, de extensión durante la vida intrauterina. Son movimientos repetitivos, producto de ¿qué? De que se ha grabado eso en la memoria, en el cerebro, y se están repitiendo porque de repente el bebé siente necesidad de hacerlo, ¿no? El sistema nervioso, la corteza cerebral, empieza a desarrollarse hacia la 10ª semana, es decir, a los 2 meses. 2 meses y 2 semanas,
ya se desarrolla la corteza cerebral. ¿Por qué la corteza cerebral? ¿Cuál es la función de la corteza cerebral? La corteza cerebral es importante porque eso es lo que caracteriza a la especie humana, ¿no? La corteza humana es mucho más desarrollada que la corteza de los animales, ¿no? Hay unos que tienen un cerebro primitivo, los reptiles, por ejemplo, tienen un cerebro primitivo, no hay corteza cerebral. Las estructuras son las primitivas, las que tienen los reptiles. Los mamíferos ya van teniendo algo de corteza, pero no es igual a la que se presenta en los humanos. Los humanos tienen una corteza cerebral mucho más desarrollada que cualquier otra especie, ¿no? Especie viva. Y nuestra corteza, y eso es lo que nos caracteriza a los humanos, nuestra corteza aparece hacia la 10ª semana, se va desarrollando entre la 10ª semana. Pesa 350 gramos al nacer, estamos hablando del cerebro, ¿no? Y 1450 gramos el desarrollo completo del adulto, ¿no? O sea, un cerebro de un bebé, 350 gramos al nacer y 1450 gramos el desarrollo completo del adulto. La cuadruplicación se produce a expensas del neocórtex. O sea, todo va desarrollando ya en el futuro a través de la corteza cerebral. La corteza cerebral va creciendo, ¿no?, mucho más acentuadamente que en las otras especies. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran factores muy importantes como la conducta, la memoria, la inteligencia, ¿no? En el neocórtex están ubicadas funciones que prácticamente caracterizan a la especie humana. Ahora, dentro de la misma especie humana existen personas que tienen una corteza mucho más desarrollada que otros, ¿no? Las personas con tendencia a la vida intelectual, obviamente que van a tener una corteza mucho más desarrollada que los que no se dedican a este tipo de actividad. Se ha visto, por ejemplo, en un estudio que las personas que tienen enfermedad de Alzheimer, en los que la corteza cerebral se va atrofiando y va perdiendo millones de neuronas, se ha visto que la lectura hace que por lo menos hayan nuevas reconexiones entre neuronas para mejorar la memoria. Entonces, la lectura es un factor muy importante para el desarrollo y crecimiento también de nuevas reconexiones nerviosas en los adultos, ¿no? Aunque decimos que en los adultos ya no se regeneran las neuronas, pero sí se pueden reconectar, ¿no?, para facilitar mejor el funcionamiento del mismo cerebro y, por tanto, la capacidad de memoria y la inteligencia. El incremento se debe al crecimiento del número y la ramificación de dendritas que establecen nuevas conexiones, ¿no? Cuando el sistema nervioso de los bebés está en pleno proceso de desarrollo, ¿no?, entonces aquí las dendritas van a seguir creciendo como las raíces de una plantita y van a ir buscando nuevas conexiones entre dendritas para facilitar el flujo del estímulo nervioso y, por tanto, mejorar mucho
el funcionamiento del cerebro. Ahora, el sistema nervioso, después del parto, el número de neuronas nuevas es insignificante. Es decir, nosotros nacemos con un número determinado de neuronas y nos quedamos con ese número determinado de neuronas. Pero, ¿qué factores pueden influir para que nosotros tengamos más neuronas y hayamos desarrollado más neuronas? Uno también puede ser el factor genético. Se ha visto que hijos de padres inteligentes van a tener hijos inteligentes. Los factores ambientales, es decir, si la madre ha estado estresada constantemente, ha estado desnutrida, obviamente que va a tener un producto con serias deficiencias. Si una mamá ha estado muy tranquila, se ha alimentado muy bien y ha tenido un periodo de embarazo sumamente agradable, entonces lo más probable es que ese su bebé, su hijo, a la larga tenga pues mucho mejor calidad de vida y mejor capacidad, sobre todo para aprender y resolver problemas, lo que conocemos como inteligencia. Ahora, las contracciones uterinas contribuyen al desarrollo neuronal del feto al hacer que la red neuronal reciba y transmita impulsos sensoriales. Ustedes saben bien, y van a llevar esto en ginecología y en obstetricia, que las mamás tienen contracciones uterinas. Y estas contracciones uterinas van a contribuir al desarrollo de las neuronas del feto, ¿no? Al hacer que estas redes neuronales reciban y transmitan impulsos sensoriales, ¿no? Entonces, existen periodos en los que las mamás sienten que hay contracciones uterinas. Hay algunas que pueden llegar al extremo y pueden estar generando amenazas de aborto, ¿no? Pero las contracciones uterinas tienen también esa utilidad, ¿no? Ahora, ¿qué es la poda? La poda es una eliminación programada durante el desarrollo de neuronas, de sinapsis, de axones y otras estructuras cerebrales a partir del número presente en el momento del nacimiento hasta alcanzar uno menor. Entonces, todos tenemos una poda neuronal. Es una eliminación programada. Hay neuronas que no tienen utilidad, que son débiles, que no son aptas para el funcionamiento. Estas neuronas tienen que morir. Están programadas para morir antes. Entonces, esa es la poda. Es una eliminación programada. Todo lo que no sirve se elimina. Y esa es la poda. Y estas implican a las neuronas, ¿no? Las sinapsis a través de las dendritas, los axones y otras también estructuras cerebrales. Entonces, lo que no sirve se desecha. Hay algunas que tienen que morir de forma programada, ¿no? Y van sobreviviendo las mejores. Es lo que ha explicado Darwin, ¿no? Las leyes de Darwin, donde indican que los más aptos sobreviven en el mundo animal. Lo mismo pasa en el cerebro.
Los más aptos las neuronas más altas van a sobrevivir. Algunas neuronas existen para producir factores neurotrópicos o de crecimiento programados para morir en el proceso que se conoce como apoptosis, cuando ya se han cumplido o ya se ha cumplido su función. Entonces, durante el desarrollo del cerebro hay algunas neuronas que sí tienen que vivir, pero tienen un periodo de vida nada más. Y este periodo de vida tiene que tener un fin. Y cuando esta neurona o este grupo de neuronas se muere de forma programada, conocemos con el nombre de apoptosis, es decir, la neurona ha llegado a su fin después de haber cumplido un corto periodo de vida. ¿Sí? Entonces, la apoptosis sería todo esto. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda para parar ahí y continuar la próxima clase. ¿Hay alguna duda? Tiene más esto, pues hay el Kaplan está disponible en la biblioteca de la facultad y pueden, aquellas personas que les interese pueden revisar un poquito. También en el internet hay mucha bibliografía, ahora tenemos esa facilidad de poder encontrar muchos libros digitales que nos pueden explicar mejor. Conocer el funcionamiento del sistema nervioso es realmente apasionante porque todo está relacionado con nosotros mismos, ¿no? Y además es una de las especialidades que más rápidamente está desarrollando por las investigaciones en todo el mundo. Bueno, entonces nos vamos a ver la próxima clase a la misma hora.